Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva enseñanza de nuestro discipulado de doctrina básica de este día miércoles. El tema de hoy es el Evangelio universal. Amén. El tema de hoy es el Evangelio universal. Y nuestra cita para comenzar nuestra enseñanza está en Romanos 1, versículos del 1 al 3. Romanos 1, del 1 al 3. En lo que usted busca la cita bíblica, espero que el Señor lo siga bendiciendo, lo siga guardando y que usted, como siempre, tenga el deseo de aprender más de su palabra. Un saludo a todos los hermanos, en donde sea que nos ven o a la hora que nos vean. Amén. Hay algunos hermanos que pueden ver la enseñanza a la hora que lo transmitimos y hay otros que lo ven en diferido. Así que el Señor les bendiga. Romanos 1, del 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Amén. Esto nos da a entender de que José, el padre del Señor aquí en la tierra, era descendiente de David. Por esa razón, estos astrónomos, o algunos dicen magos, o estos extranjeros, por eso lo fueron a buscar al palacio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era ¿cómo se llama? Era lógico, ¿verdad? Que ir a buscar a un príncipe era ir a buscar al palacio. Oramos, Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder aprender de tu palabra. Señor, disponemos nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para ella. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo que se mueve en los aires. Amén y amén. Entonces, hermanos, el Evangelio universal. El apóstol Pablo es designado por el Señor Jesucristo para ser el apóstol de los gentiles. Esto está en Romanos 11, 12 y 13. Y si tu transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más plena su restauración? ¿Cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerios. Entonces es al apóstol Pablo que a él le es revelado el misterio de la iglesia, por lo que se llama perito arquitecto de la misma. Esto está en Primera de Corintios 3:10. Primera epístola a los Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, el apóstol Pablo llenó el mundo de su tiempo con el Evangelio. Él entregó su vida por completo a proclamar que el Evangelio, a tal grado que convenció a muchos con esta revelación gloriosa, expresando que para él era una necesidad anunciada. Amén. Era una necesidad anunciada. Entonces, el Evangelio de Dios se convirtió en el modo de vida del apóstol Pablo. Amén. Mire qué interesante, ¿verdad? Que el Evangelio de Dios se convirtió en el modo de vida del apóstol Pablo, así como debería de ser en nosotros. El Evangelio de Dios debería de ser la forma en la cual nosotros vivimos. ¿Ok? Vamos a ver el primer punto de este Evangelio universal. Y mire, antes de comenzar, oiga bien, Evangelio universal es único.
¿Por qué? Porque no cambia. Es el mismo para todos. Entonces, como primer punto es el evangelio prometido con autoridad. Y es lo que acabamos de leer, ¿verdad? En Romanos 1, del 1 al 3. Romanos 1, del 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Entonces, aquí podemos ver algo muy importante. El evangelio forma parte del plan eterno de Dios, por lo que desde un principio fue anunciado como medio de salvación para el hombre. Entonces, el evangelio es una buena nueva, y una buena nueva es Jesucristo para nuestras vidas. Entonces, fíjese que el evangelio es anunciado en el principio. Allá en Génesis 3:15 vemos el primer anuncio del evangelio, cuando después de la caída del hombre promete un Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, y de tu simiente pondré enemistad entre ti y entre la enemistad de la mujer y de la serpiente. Ahí está diciendo ya simiente, ¿verdad? Leámoslo, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, aquí vemos que después de la caída del hombre, fíjese, promete un Salvador, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El evangelio, anunciado por los profetas desde el Antiguo Testamento, los profetas, como en Isaías 53, anunciaban la buena nueva de salvación, teniendo el testimonio del Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Le dejo para que usted lea el capítulo 53 de Isaías. Amén. Y lo que acabamos de leer hace un momento, ¿verdad? Romanos 1:2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y también Primera de Pedro 1:12. Primera de Pedro 1:12. Primera epístola de Pedro 1:12 dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, es un Evangelio prometido con autoridad. El segundo punto es el Evangelio universal. Y regresemos otra vez a Romanos 1, versículo 5. Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ahora, quiero hacer una pequeña aclaración. Es importante. Estamos hablando del Evangelio y que el Evangelio es universal. No así la tradición, ¿verdad? Que esa sería el nombre habla de que es una religión universal, pero hay más religiones, entonces no es universal. La religión tradicional, ¿verdad? Su significado es universal, pero no es universal, pero sí el Evangelio de Dios. Entonces, vamos a ver el Evangelio universal. Entonces, el Evangelio para una nación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el Antiguo Pacto,
el evangelio o la buena nueva era solo para Israel. Mateo 10, voy a ir tratando de leer las citas, pero voy a tratar de irse un poquito más rápido para que nos abunde el tiempo. Mateo 10, 5, 6 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, en un principio esta buena nueva o el evangelio era solo para Israel, porque el plan era solo para los hijos de Israel. Mateo 15, 26. Mateo 15, 26. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, eso quiere decir que estaba limitando a la frontera de Israel. Solo los de Israel eran los hijos, los de afuera eran gentiles, es decir, paganos. Pero es bien importante, ¿verdad? Dice: todavía no, primero id a los de casa. He venido para salvar primero a los de casa. Es por esa razón que el Señor viene a Israel. Fíjese, pero al no ser recibido por los suyos, se dirige al mundo, en donde va en busca de otras ovejas. Juan 10, 16. Juan 10, 16. Entonces, en el Evangelio fue primero para ellos, ¿verdad? Y claro, qué misericordia que en el plan de Dios nosotros ya estábamos ahí. Pero primero fue para ellos. Había que llegar primero para arreglar los de casa. Y después de los de casa dijeron: no. Entonces Él va por nosotros. Y lo confirma Juan 10, 16. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Había un orden, había un propósito y había un orden. Porque el Señor tenía que llegar primero, porque ellos habían sido el pueblo escogido, eran su pueblo, y claro, ¿verdad? Había que empezar por los de casa. Pero fíjese, Juan 10, 16 no nos deja afuera. No fuimos como: esto no quiere, entonces a ustedes, ¿verdad? No. Todo estaba dentro del plan diseñado por Dios. Dice: también tengo. No dice van a ver, no. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Qué bendición que usted y yo entramos en esto, en los gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, primero fue el evangelio para una nación. Ahora, el evangelio para el mundo. Amén. Luego que el Señor muere y resucita, da la orden de que el evangelio debe ser publicado para todo el mundo. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Entonces, se les da esta comisión a estos que eran judíos, que habían creído en él. Ellos tenían ahora la responsabilidad, y como sabemos, ¿verdad? Se le da el encargo al apóstol Pablo para los gentiles. Pero dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El Señor quería, fíjese que cuando el Señor escoge a Israel, que saca esta nación de Abraham, el propósito era que Israel diera a conocer quién era Jehová, quién era Dios. Y no lo hicieron, se fueron en pos de otros dioses y se creyeron superiores, ¿ok? Y viene ahora el Señor y dice: bueno, vuelvo otra vez a mi casa, a mis hijos, a mi nación,
y ocupa aparte a un grupo muy pequeño de esta nación. Mire qué misericordia, ¿verdad? De esta nación de Israel para proclamar el evangelio, porque la salvación viene de Israel, porque el Señor nace en Israel, era un israelita. Entonces, de ahí viene la salvación para nosotros. Y dice el versículo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ya no solo dice, prediquen aquí a sus compatriotas. No, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, es decir, en la ciudad, en Judea, en el país, amén, como quedáramos en un estado o un departamento, después a nivel nacional, en Samaria, pasando la frontera, es decir, ya pasando la frontera, los límites, y de ahí hasta lo último de la tierra. Eso significa, ¿por qué menciona en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra? Entonces, dejando de ser el evangelio ahora solo para una nación, sino que ahora el evangelio para todo el mundo. Entonces, es así como el Señor extiende las fronteras del evangelio a todo el mundo, alcanzando así a todo el que cree y es bautizado para formar la iglesia judío gentil. En los gentiles entramos todos. Y eso lo podemos ver en Efesios 2, 12 al 14. Efesios 2, 12 al 14. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Me extendí un versículo más. Entonces, el evangelio para el mundo. Entonces, en el literal A vimos el evangelio ¿para qué? Para una nación, y ahora el evangelio para el mundo. Literal C, el evangelio universal. Acompáñeme ahí a Efesios 3, versículos 10 y 11. Efesios 3, versículos 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de usted y de mí, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces, la iglesia está siendo preparada por Dios ahora para alcanzar la estatura del varón perfecto y la estatura de Cristo. Oiga, para luego anunciar el evangelio en los lugares celestes. Lo que acabamos de leer en Efesios 3:10. Amén. ¿A quién va a ocupar? A la iglesia, para que después se proclame o se anuncie el evangelio en todo el universo a otras creaciones. Entonces, mire qué bendición ser parte ahora de la iglesia, ¿verdad? Porque mire a lo que nos está preparando el Señor. Entonces, aunque ahora tenemos un límite
para anunciarlo, porque solo es para el mundo, para este mundo. Colosenses 1:23. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, aunque ahora tenemos un límite para anunciar el evangelio, ¿dónde es? Solo aquí en el mundo. Llegará el día, es decir, la edad futura, cuando llevaremos el evangelio a todo el universo. Será allí cuando ya no existirá frontera alguna para el evangelio. Amén. Mire, por eso es el evangelio universal. No solo es para este mundo, sino, como leímos en Efesios 3:10, que este evangelio lo vamos a llevar ¿a dónde? A los lugares celestiales. Y como decía Colosenses, ¿verdad? 1:23, que el cual se predica en toda la creación, no solo en nuestra creación, que está debajo del cielo. Amén. Entonces ya no existirá frontera alguna para el evangelio. Entonces ahí estamos viendo un evangelio ¿qué? Universal. El mismo evangelio que usted y yo que hemos escuchado y que hoy compartimos, es el evangelio que vamos a predicar a otras creaciones. Así que, ve, qué bendición, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Entonces hemos visto el evangelio prometido con autoridad y hemos visto el evangelio universal. Así que ahora usted ya sabe que es este evangelio universal. Amén. Qué bendición. Y tercer punto, el evangelio de Dios. Romanos, volvamos a Romanos, capítulo 1, versículo 1. El evangelio de Dios es el punto número 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, oiga, apartado para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio de Dios. Entonces, esto implica que puede haber otros evangelios, o por lo menos otro evangelio diferente al auténtico. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Literal A, dentro de este tercer punto, el otro evangelio. Y para eso, acompáñeme a Gálatas 1, 8 al 9. Y aquí es muy importante leer con cuidado, hermanos. Y esto es para todos nosotros, para que no nos confundamos y pensemos otra cosa que no es. Porque la palabra debe de ser interpretada bajo el Espíritu Santo, no bajo un razonamiento humano. Dice Gálatas 1, versículo 8 y 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pero mire, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, mire, qué increíble, ¿verdad? O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto está hablando, más si aún nosotros, está hablando de los que estamos aquí, los terrenos. Pero puede ser que en algún momento apareciera un ángel, y si este ángel del cielo predica otro evangelio, entonces lo más probable es que es un ángel caído, ¿verdad? ¿Ok? Os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho,
También, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si alguien predica algo diferente a Jesucristo, sea anatema. Si alguien predica algo diferente de la Trinidad, si alguien predica algo que no está de acuerdo al propósito de Dios, a lo que fue el Antiguo Testamento en anunciar la venida de Cristo, y ahora el hecho de que anunciamos que ya vino y que ya hay una salvación, sea anatema. Entonces, es falso, hay un falso evangelio, el cual ha cambiado o cambia la base que es Cristo. Primera de Corintios 3:11. Por eso es necesario entender doctrina, hermano, porque eso nos da la base, el conocimiento para saber qué estamos escuchando. 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, muchos vienen y quieren cambiar la base que es Cristo, ¿verdad? Fundamentándose en doctrina y mandamientos de hombres. Y mandamientos de hombres. Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Efesios 4:14. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y Primera de Timoteo 1:3. Primera de Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, como fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque se levantan muchos predicando otro evangelio. Y aún, hermanos, muchos han sido confundidos. Muchos que son cristianos, muchos que son creyentes, han sido confundidos y ahora predican otro evangelio. Y poniendo como doctrina mandamientos de hombres. Entonces, ¿quién nos ayuda a nosotros a discernir? El Espíritu Santo, pero también el conocimiento de su palabra. Entonces, cuando usted tiene conocimiento, usted no va a ser engañado, usted no va a ser persuadido, usted no va a ser llevado como la ola del mar de un lugar a otro. Usted va a tener una base sólida del conocimiento del Evangelio de Dios. Entonces, puede levantarse un hombre, y oiga lo que decía el apóstol Pablo, puede levantarse cualquiera, aún uno de nosotros. Fíjese, estaba hablando aún de aquellos que eran de renombre. Pongámoslo de esta manera, déjeme ponerlo a mí de esta manera. Podría levantarse y decir, a uno de nosotros, los que tenemos conocimiento, aquellos que hemos conocido al Señor, aquellos a los cuales se nos ha manifestado Él, se ha hecho presente. Y si aún uno de nosotros que ha tenido esta experiencia predica algo diferente, tómenlo como anatema. Pero también añade, y puede venir aún un ángel del cielo, pero si éste trae un evangelio diferente, aunque sea un ángel, sea anatema. Amén. Entonces, así como está el otro evangelio, está nuestro evangelio, que es el verdadero evangelio. Entonces, literal B es el verdadero evangelio. Entonces, ¿qué es el verdadero evangelio? Es un evangelio revelado y apostólico. ¿Por qué? Porque es por medio de los apóstoles que Dios utiliza para traer y revelar el evangelio. Revelaciones que también le fueron dadas ¿a quién?
al apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles. Pero este evangelio es y ha sido revelado por medio del Espíritu Santo a los apóstoles. Oiga, el Espíritu Santo es el que lo revela, no es un conocimiento humano, no es un razonamiento humano. ¿Dónde podemos ver esto? Romanos 1:5. Volvamos otra vez, solo para repetir algunos versículos que ya leímos, pero vamos a leer desde el 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Amén. Entonces, no se puede predicar un evangelio que no sea apostólico. ¿Qué quiere decir esto? Un evangelio que no haya sido dado o revelado por los apóstoles. Amén. Y es lo que hoy tenemos, ¿verdad? En la palabra. ¿Por qué? Porque este es un evangelio respaldado por las Escrituras. Lo que decía, fíjese, hemos leído al apóstol Pedro, al apóstol Pablo. En algunas citas hemos leído al apóstol Juan, al apóstol Santiago. Vemos a todos estos y vemos que ninguno de ellos se contradice con la palabra del Señor. Entonces es un evangelio respaldado por las Escrituras. ¿Por qué? Todos los ministerios de Dios tienen un respaldo en el Antiguo Testamento. Amén. Fíjese, todos los ministerios tienen un respaldo en el Antiguo Testamento. Hechos 17, versículo 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. No dice por medio de sus cartas. Estamos hablando aquí. Amén. No dice por medio de lo que Pablo después se le fue revelado, él escribió. No, por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. También ahí en Hechos 26, versículos 22 y 23. Hechos 26, 22 y 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Oiga, respaldado en el Antiguo Testamento. Amén. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y la ley y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar al pueblo y a los gentiles, el primero de la resurrección de los muertos, que no vería muerte otra vez. Amén. Porque recuerde, Lázaro resucitó, pero él volvió a morir. Pero el caso de nuestro Señor, él muere, resucita y no vuelve a morir. Él es el primogénito, es el primero, en el cual usted y yo, si un día morimos, tenemos la certeza que vamos a resucitar y no vamos a volver a ver muerte. Entonces, basado en esto, en el verdadero evangelio, este gira alrededor del Señor Jesucristo. Ese es el propósito y este es el centro. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro y la parte más importante del evangelio. No un hombre, amén, no un hombre, sino que Cristo es el centro y la parte más importante del evangelio. Eso mismo en Romanos 1, 3 y 4, ya lo leímos, no lo vamos a leer esta vez,
porque fue declarado Hijo de Dios con poder. Además, Él mismo era la buena nueva. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hay otro evangelio, como decíamos en el literal A, que si el centro de las cosas no es Jesucristo y mandamientos de hombres se ponen como doctrina, hay que tomarlo como anatema. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Es aquel en donde Cristo es el centro y en donde éste ha sido revelado por los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Y este está fundamentado en el Antiguo Testamento, en lo que dijo Moisés o la ley y los profetas. Entonces, Cristo es el centro y la parte más importante del Evangelio. Y ese Evangelio que un día nosotros iremos a predicar a los lugares celestiales. Y como literal C, el propósito del verdadero evangelio. El propósito del verdadero evangelio. Fíjese, aquí el apóstol Pablo lo resume en los siguientes puntos que vamos a ver. Amén. Vamos a ver 5 puntos. Primero es llamados a ser de Jesucristo. Romanos 1:6. Llamados a ser de Jesucristo, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Hermanos, ¿por qué leo todas las citas? Yo sé que son muchas citas y muchas veces nos quita, digámoslo así, ¿verdad?, tiempo en estar leyéndolas y todo lo demás. Porque, hermanos, hablar de doctrina es fundamentarnos en la palabra, es respaldarnos en la palabra. Si yo solo vengo, hablo y doy las citas o solo digo, no estoy poniendo un fundamento. Y estamos viendo que el verdadero evangelio se fundamenta en la palabra de Dios. Y lo que predicaron los apóstoles, ellos se fundamentaron en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros, de lo que hablamos, nos fundamentamos en el Nuevo, pero también en el Antiguo Testamento. Entonces, llamados a ser de Jesucristo. También esto significa que solo a través de Jesucristo seremos perdonados y justificados, y no hay otro medio. Amén. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Y aquí habla, ¿verdad?, Hechos de los Apóstoles. Recuerde que el libro de Hechos es de lo que hicieron los apóstoles después que el Señor ascendió a los cielos. Amén, subió a los cielos. Y Lucas es de las obras que hizo el Señor aquí en la tierra. Entonces, oiga, Pedro, ¿quién? Un apóstol del Señor. Les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, vuelvo otra vez. Esto significa que solo a través de Jesucristo seremos perdonados y justificados, y no hay otro medio. Si alguno predica algo diferente, tómelo por anatema. Punto número 3. Llamados a ser santos. Romanos 1:7. Romanos 1:7. Llamados a ser santos. Estamos viendo el propósito del verdadero evangelio, que es llamados a ser de Jesucristo.
Segundo, que solo por medio de Jesucristo seremos perdonados y justificados. Tercero, debemos de ser santos. Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Mire qué interesante, ¿verdad? Llamados a ser santos. Si a usted le predican que la santidad no es importante, entonces es otro evangelio. Si a usted le predican que no hay necesidad de consagrarse, entonces es otro evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado, por eso es importante conocer la palabra, porque aquí dice, llamados a ser santos. Así también, esto está respaldado en el Antiguo Testamento, cuando hay un llamado del Señor de que decía, santidad a Jehová. Los he escogido para que sean un pueblo santo, un pueblo diferente, etcétera. Amén. Cuarto, santidad posicional, la cual se alcanza cuando somos perdonados. Santidad posicional, es decir, nos ponen en una nueva posición cuando somos perdonados. ¿De cuál perdón? Bueno, del perdón del pecado de Adán. Amén, porque nosotros nacemos con el pecado original, pero somos posicionados en un lugar diferente al ser perdonados. Entonces hay una santidad posicional. Entonces esta nos es impartida por Cristo, y la santificación o santidad progresiva se alcanza a medida que nos consagramos. La santidad progresiva es una santidad que debe de buscarse día a día. Perdón de los pecados que cometemos luego de que hemos sido convertidos. Es esa santidad de la que en Hebreos 12:14 dice, Hebreos 12:14, sin santidad, oiga, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando nos dicen, no es necesario consagrarse, no es necesario vivir una vida de santidad. Oiga, Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, es su responsabilidad y mi responsabilidad tener una santidad o una santificación progresiva, pedir perdón por los pecados que cometemos a diario e ir rindiendo nuestra alma a Él. Y quinto punto, estas dos santidades las vemos descritas en 1 Corintios 1:2, cuando dice, santificados en Jesucristo, llamados a ser santos. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Jesucristo, amén. ¿Quiénes son estos? Los santificados en Jesucristo es cuando nosotros somos convertidos. Hay una santificación inicial, llamados a ser santos, una santificación progresiva, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Entonces mire qué importante. Y hay una tercera, ¿verdad? Que es cuando seamos transformados este cuerpo. Entonces es muy importante, hermanos, buscar la santidad o la santificación en nuestras vidas. Entonces, ese cambio posicional es cuando en el momento en que nosotros aceptamos al Señor. Fíjese, estábamos muertos y Él pone de su espíritu en nosotros. Sin esa santificación inicial, no podemos ser santos. Tenía que poner Él de su espíritu en nosotros y que esta primera santificación para nosotros ahora poder ser santos. Entonces, quiero concluir con el Evangelio universal. Primero fue a una nación, de ahí a todo el mundo,
a todas las naciones y un día iremos a predicar por todo el universo a toda creación. Quiero concluir. El Evangelio de Dios es nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Dios es Jesucristo. En Él está centrado todo. Todo ha sido para Él y por Él, así como usted y yo. Entonces, al dar a conocer la buena nueva, se transmite el Espíritu de Cristo a los que se salvan. Es puesta una parte, ¿verdad? Parte de su Espíritu en nosotros. ¿Por qué? Cuando compartimos esta buena nueva y aquellos lo reciben, hay una transmisión del Espíritu de Cristo a aquellos que son salvos. También, en este tiempo, el Evangelio debe ser predicado a las naciones, a todos. No importa el lugar, el color de piel, el idioma, no importa. Es un esfuerzo que en conjunto debe de hacer la iglesia del Señor. Amén. También el Evangelio es predicado para perdón de pecados. Amén. Y no tiene otro objetivo como prioridad. La prioridad del Evangelio es predicarlo para perdón de pecados. No podemos predicarlo como obra social o por dinero solamente. Hechos 10, 43. Hechos 10, 43. De este dan testimonio todos los profetas. Oiga, otra vez, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, el Evangelio es predicado para perdón de pecados. Ese es el objetivo y la prioridad. Si alguno predica para hacerlo una obra social o por dinero, tómelo como anatema. Y hay un problema en aquel que ocupa el Evangelio de Dios para hacerse rico. Porque miren, hermanos, el Señor es suficiente como para bendecir al que Él quiere. Porque no estamos en contra, no estoy en contra de que el Señor bendiga a un ministro, pero tiene que ser el Señor el que lo bendiga, no ocupar la iglesia para beneficiarse. Entonces, estas cosas no permanecen y hay un desvío. Pero bueno, ese es otro tema. Dios llamó a una nación entera. ¿Quién? Israel, para quienes el evangelio era colectivo. Pero ahora la iglesia tiene un llamado individual, es decir, por persona, para formar un nuevo pueblo. En el caso de Israel fue a toda la nación porque era un evangelio colectivo. Pero ahora el evangelio se ha vuelto personal. Aquel que confiese que Jesús es el Señor será salvo. Ahora no es yo confieso y ya mi casa es salva. No. Aquel que confiese, él se recibirá perdón. Y por último, el Señor comisionó al apóstol Pablo, con pruebas y evidencias fue nombrado perito arquitecto de la iglesia y le fue revelado a profundidad el evangelio de Jesucristo. Por el apóstol Pablo es que nosotros tenemos conocimiento de la iglesia, de los planes que el Señor tiene para su iglesia, de la santificación. Entonces, por eso es necesario. Y mire qué bendición en el caso del apóstol Pablo, ¿verdad? Que fue nombrado perito arquitecto. Yo pongo el cimiento y otro edifica. Amén. Que el Señor haya ocupado a este hombre. Así que, hermanos, qué glorioso, ¿verdad? El Dios que tenemos. Y qué glorioso el evangelio que usted y yo conocemos, por el cual hemos sido salvos. Pero recuerde esto, un día nosotros no solo predicaremos aquí en la tierra,
sino un día predicaremos el Evangelio universal a todo el universo, a toda creación. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido una vez más poder, Señor, aprender de tu palabra. Padre, bendice a mis hermanos que tengan una noche de descanso, y aquellos que lo oyen en diferido, Señor, que tengan un día de bendición. Guárdalos y cúbrelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.